in progress. Entonces les comunico de eso. Bueno, para empezar quisiera hacer un poco un recuento de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos ya a revisar, ¿no es cierto?, los conceptos respecto del ciclo de monitoreo, empezando por el tema del análisis de contexto. Una de las tareas, por ejemplo, era justamente considerar o pensar cuáles podrían ser, qué información se podría usar como información textual en su caso, analizar casos de contexto, y también lo que se llama el mapeo de actores, que con las personas que vinieron la semana pasada a la videoconferencia hicimos un breve recuento de lo que es un mapeo de actores. Y también había otra tarea que dentro de la información contextual, ¿no es cierto?, es una especie de repaso sobre la normativa, un poco haciendo énfasis en el tema de la normativa internacional, que es muy importante siempre buscar las fuentes de derecho internacional, sobre todo en temas de movilidad humana, obviamente, que son relevantes para los casos con los que ustedes trabajan, tanto en su trabajo del día a día, como en el caso que les hemos pedido que trabajen en esta clase. En ese sentido, quería preguntarles si es que tienen alguna pregunta respecto de los contenidos de la semana anterior, ya sea de alguna dificultad en la tarea, respecto de los envíos, respecto de la comunicación en la clase. Por favor, déjenme saber si tienen alguna consulta que hacer al respecto. O tal vez cuéntenme igual cómo les fue con las tareas, qué les pareció eh, bien o fue confuso. Cualquier comentario, la verdad, sería interesante escuchar y para un poco yo también tener una idea de cómo se sienten en relación al curso y las tareas, a la metodología propuesta. Tal vez alguien quisiera participar. Miguel y luego David, por favor. Hola, gracias. Mira, yo dentro de la temática no llevo mucho tiempo trabajando con tanta dedicación, entonces es todo un aprendizaje. Ajá. Y la verdad es que me ha costado un poco, fundamentalmente porque, nada, pues como que el conciliar la carga laboral con la carga del curso me ha parecido súper interesante, pero nada, es como un poco, ha generado una dificultad mayor a la que yo pensaba, pero también súper como contento de que se esté dando de esta manera en términos de poder profundizar más y tener como referencias bastante como adecuadas, sobre todo para el contexto en el cual al menos me toca a mí estar trabajando ahora desde la pega que estoy desarrollando yo. Eso. Chévere, Miguel, gracias por tu comentario. David. Sí, bueno, yo llevo harto rato en realidad trabajando algunos de estos temas, pero también me han parecido buenos los contenidos y muy ilustrativos los ejercicios, te obligan a replantearte. De hecho, creo que revisando, creo que algunos podría haber sido un poquito más elaborada mi respuesta, pero me pasó un poco lo que se ha mencionado recién. Conciliar el tiempo laboral con la carga del curso ha sido un poco complejo, entonces yo siento que de repente creo que respondí correctamente y le puse mi esfuerzo, pero hubiera querido disponer de más tiempo para realizar de mejor manera, digamos, las respuestas, pero era imposible por la compatibilidad que se menciona entre la carga laboral y la carga del curso como tal. Pero en cuanto a los temas y en cuanto a los ejercicios, súper bien.
sea en cuanto a lo que son, en cuanto a como contenido mismo. Ujú. Bueno, me alegro mucho en el sentido de que para David y Miguel la experiencia, digamos, es positiva en cuanto al aprendizaje. Creo que el tema del tiempo siempre es un tema que tenemos que reajustar en cada curso y es comprensible, ¿no? Porque existe un reto y el reto es que cómo dar la posibilidad a personas que están trabajando y que tienen un tiempo limitado para el tema de poder aprender algo más, de hacer una metodología que justamente se ajuste al tiempo que tienen, pero nos pasa cada curso que casi siempre las personas, y yo creo que también es por el tiempo en el que estamos viviendo con la pandemia, con toda la presión que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra salud, que esos tiempos se vuelven como, hay un dispute en el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo está disputado entre nuestro trabajo, nuestra familia, entonces yo lo comprendo perfectamente y quiero que sepan que trabajamos mucho en saber cómo mejorar eso. Creo que algo que he cambiado en este curso y quisiera recalcar para las personas que están aquí, ojalá las personas que vean este video luego, em, una recomendación que les hacemos, porque el curso creemos, y esa es la idea, si ustedes han visto obviamente, que no es mandarles mucha teoría, porque este es un curso de práctica y como un curso de práctica necesariamente tiene que tener actividades prácticas. Entonces, por eso se les pide, ¿no es cierto?, pensar en un caso, cómo harían en el caso, cómo aplicar el conocimiento. Entonces, algo que hemos considerado es siempre solicitarles que a pesar de que existe, como dijo David, este ímpetu, ¿no?, tal vez de extenderse en la tarea, de hacer análisis más profundos, más largos, lo cual está bien, pero para efectos del curso, tal vez una manera de balancear el tiempo puede ser justamente tratando de que en la tarea que nos envíen, digamos, sea justamente lo que se les pide, ¿no? Un análisis corto. Casi nunca pedimos cosas de más de una hoja o dos hojas, exageradamente. Hay muchas plantillas, entonces ser como bastante, si se puede decir, tener mucha prioridad en lo que se va a escribir y no escribir documentos muy largos. No existe esa expectativa de nuestra parte y más bien creemos que la idea es justamente dar la oportunidad de tener una idea de cómo sería la parte práctica, pero obviamente esto tampoco es una simulación de un monitoreo, ¿no? Es más o menos ir haciendo una especie de, si se puede decir, de boceto, ¿no? Y una especie de ejercicio al final del reporte, pero un reporte en realidad de monitoreo, que digamos en la práctica sería mucho más largo y es mucho más tiempo y inclusive con muchas más personas trabajando juntas. Entonces yo tomo nota de eso. Otra cosa que también hice es que si ustedes han revisado, los plazos todavía siguen abiertos. La gente que puede enviar, los puede enviar como atrasados. Pero no se han cerrado todavía la oportunidad de que la gente se iguale en las tareas. Entonces, para quienes vayan un poco atrasados o tengan miedo de que no van a acabar la semana 3 de esta semana, pues vamos a hacer lo mismo la próxima semana. En otras palabras, van a tener una semana para enviar, ¿no es cierto?, lo que se les pide durante la semana. Pero la siguiente semana también lo van a hacer, pero les va a mostrar la plataforma como tarea enviada atrasada, ¿de acuerdo? Y con esto creo que lo que se está tratando es de balancear el tiempo que me hacen referencia, no se necesita más tiempo. Y el efecto de eso no tiene realmente un efecto en su calificación. Las personas que envían atrasadas no son calificadas con menos. Para obtener el certificado, todos quienes envíen la tarea vamos a contar su envío. El efecto que tendría es en la retroalimentación, porque yo no puedo ir retroalimentando en diferentes fases dependiendo de cuándo me envíen. Me toca ir como por tarea. Y la otra cosa es que, bueno, ya esto también es una cuestión de su propio aprendizaje, ¿no? Es mejor hacer las tareas de la misma semana que están viendo digamos, a manera
cómo se está presentando en la plataforma para que le vayan cogiendo el hilo del ciclo de monitoreo. Pero bueno, como digo, entiendo el tema del tiempo. Entonces quería hacer esas aclaraciones. Espero que eso sea de utilidad para ustedes, para que puedan enviar. Hay gente que se ha puesto en contacto conmigo diciéndome tengo este problema o tengo otro problema y está bien. Y a todos les he respondido, y si no ha respondido a alguien, pues por favor igual avísenme. Janet nos indica que tiene problemas de audio y tomo nota también de eso, gracias por avisarme. Y bueno, creo que con estas indicaciones y con sus comentarios, David y Miguel, les agradezco por su participación. Si les parece, pues conversemos sobre los temas de ahora. No sé si David tienes otro comentario. Y una pregunta cortita, digamos, en cuanto a las calificaciones de las tareas, vamos a hacerlas, está yendo, a lo mejor está muy mal y no lo sé. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque hemos enviado las tareas, pero ¿cómo saber una retroalimentación de esas tareas? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo la hicimos? El resultado, sí. digamos. Eso ya les voy a enviar desde esta semana. Es una retroalimentación escrita, ¿no? Cuando una tarea está bien hecha, la verdad es que no digo mucho, más bien les digo, está muy bien y sigue adelante, o sea, está muy bien comprendido el meollo del asunto. Si es que hay algo que mejorar, ahí es cuando les voy a hacer alguna nota de qué se podría mejorar. Y esa es la retroalimentación, no hay calificación numérica. Como digo, muchas gracias. Al final hay una tabla de Excel que yo la voy a llevar, en donde de todas las tareas yo voy contando cómo van. Y el 80% se califica al final por el envío, ¿de acuerdo? Ok. Listo, entonces, con esto entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para mostrarles los temas de la semana 3. Si es que han tenido oportunidad de verlos. Si no, pues los van a ver hoy y luego cuando ya empiecen a hacer las tareas van a poder familiarizarse con esto, ¿no? Bueno, entonces en la semana 3, ¿no es cierto? Primero en la semana 2, como les decía, vimos el tema el primer paso del ciclo de monitoreo, que era el tema de análisis de contexto, y para eso se les dio una serie de herramientas de cómo hacer ese análisis de contexto. Creo que algo que enfaticé es que no hay una sola manera, más bien hay diferentes tipos de información que uno puede poner en un análisis de contexto. ¿Y por qué es importante traer la información de contexto? Es justamente como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Es un poco poner a la situación que estamos monitoreando con información que es relevante, ya sea a nivel regional, a nivel de país, a nivel global, con datos que nos pueden resultar relevantes para comprender mejor, volviendo a usar la palabra, el contexto de la situación, ¿no? Entonces es muy importante, inclusive para nuestro trabajo, antes de planear ya qué documentación necesitamos recoger, que es el segundo paso. Es importante que nosotros además entendamos bien el contexto de la situación que estamos monitoreando, que nos informemos bien, que tengamos a mano si existen cifras, pueden ser relevantes. Otro tema que hablamos la semana anterior es que muchas veces las cifras no existen, ¿no? En cuestiones de derechos humanos, siempre encontrar estadísticas, cifras sobre ciertas situaciones puede ser un reto. Y sobre todo si en temas, por ejemplo, como de movilidad, no existe acción estatal, no existen políticas públicas, posiblemente tampoco hayan datos o estadísticas de ciertas cosas. Y yo les decía, si bien eso es un problema, porque no podemos poner esa información porque no existe, lo que sí podemos poner es que no existe. Eso es parte del contexto, que no existe la información, que no podemos saber, por ejemplo, el número de personas que han entrado o han salido, yo qué sé, en los últimos 6 meses, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que esos datos no existen y sería importante saberlos, pues eso es algo que deberían, ¿no es cierto?, ponerlo en el monitoreo, ponerlo en el reporte. Entonces, ya teniendo un poco más claro qué es hacer un análisis de contexto, y la otra herramienta de la que hablábamos era el mapeo de actores, que también es muy interesante, sentarse, como decían hace un momento, a replantearse cómo uno piensa estas cosas, ¿no?
A veces uno asume que todos los actores tienen el mismo grado de importancia de una u otra forma y podría decirse que el grado de importancia sí es el mismo, pero el grado de relacionamiento con el problema es distinto y la manera como se relacionan uno y otros actores es distinto. Y también eso tiene relevancia porque nos va a ayudar a entender más claramente en nuestro plan de monitoreo cuáles son los actores clave. Ese es uno, yo creo, de los aspectos clave del mapeo de monitoreo, del mapeo de actores, perdón. Entonces, esta semana ya pasamos dentro del ciclo que yo les decía, sería importante que lo impriman y lo tengan a mano. Inclusive yo les diría, si también pueden hacer un impreso pequeñito y tenerlo en su billetera, tenerlo en su agenda. ¿Por qué? Porque ya inclusive de esta clase, 2 personas me han dicho, estoy interesada en o interesado en, digamos, replicar estos conocimientos con mis colegas. Me gustaría ya enseñarles de esto a las personas con las que trabajo, creo que nos va a servir mucho. Y una manera, a veces, ¿no es cierto?, rápida, si existe una situación y ustedes dicen, tenemos que sentarnos a planificar ahora mismo, pues que tengan a mano ese ciclo, ¿no? Para que se acuerden de los diferentes pasos, tal vez inclusive llenarlo, ¿no es cierto?, con un esfero y poner ahí en cada parte del ciclo cuáles herramientas les parecieron importantes, tal vez en el análisis de contextos, mapeo de actores. Y ahora vamos al segundo paso, para ese ciclo que deberían, yo creo, tenerlo en su cuarto, tenerlo en su billetera, tenerlo en su agenda. Entonces, el segundo paso es justamente el plan de documentación. Y tal, esto es ya, digamos, como se diría, se explica por sí mismo, ¿no es cierto? El plan de documentación es planear qué información vamos a recopilar. Y por eso la segunda parte de lo que vemos de esta semana, que está dentro, digamos, del plan de documentación, ya es la parte metodológica, es qué métodos existen para recopilar información. Esta y la próxima semana vamos a ver métodos de recopilación de información. Esta semana vemos información documental y observación, que también se llama observación in situ. La próxima semana vamos a hablar de la entrevista como un método de recopilación de información. Vamos a inclusive tratar de hacer un ejercicio entre ustedes de una entrevista. Y también la próxima semana vamos a hablar del acceso a la información pública, que es otro método de recopilación de la información. Pero esta semana los ejercicios están para qué es información documental y qué debo pensar cuando hablo de información documental y cómo hacer una observación. Pero antes de pasar a los métodos, ¿no es cierto? La primera parte, digamos, de los ejercicios, hay 3 ejercicios. Uno se llama talento para planificar, el segundo es anuncio clasificado y el tercero se llama indicadores. Entonces, en esta parte de talento para planificar se llama la parte del ejercicio de dónde empezamos, de dónde partimos con el plan de documentación. Empezamos desde una cuestión muy básica, que es el preguntarnos por qué es importante planificar. Y aquí quisiera un poco parar la presentación un ratito y tal vez que ustedes me digan por qué es importante planificar en el contexto de un monitoreo de derechos humanos. Con la información que hemos visto hasta ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante planificar el monitoreo? Más bien les pongo otra pregunta. Valeria. Hola, disculpen Sí. que no haya prendido la cámara, se me pasó totalmente. Bueno, yo creo que es importante planificar, sobre todo porque estamos viendo aspectos que son súper pequeños y súper específicos dentro de la recopilación de información, sobre todo. Y para que no se nos pasen esos detalles, es súper importante tener una, por así decirlo, una ruta trazada desde el punto A al punto B, que es donde yo ya voy a tener toda la información que requiero para empezar a procesarla. Muy bien. Algo que tú dijiste, Valeria, lo voy a anotar, es hay muchos detalles, ¿no es cierto?, que no queremos que se pierdan, muy importante, y es importante tener una ruta. Me gusta mucho esa palabra.
Alexandra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo creo que por una parte nos da un orden a el camino que vamos a seguir, porque como lo decía Valeria, no podemos dejar perder detalle para poder hacer una buena recopilación de la información, poder hacer un buen levantamiento y que eso nos permita poder hacer un buen seguimiento y tener un buen resultado. Entonces, cada detalle va a contar y pues para ello tenemos que tener un orden que nos dé el lineamiento de ese camino a seguir. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Y también lo que dice Alexandra es muy importante. ¿Qué pasaría si no tenemos un orden, no? Y creo que de estas respuestas, no sé si alguien más tiene otro comentario u otra. Danilza. Sí, también planificamos para poder solucionar aquellos problemas que puedan presentarse dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando planificamos podemos prever y tener tiempo para resolver. Cuando no sabemos si es problema o no. En cambio, cuando estamos planificados, podemos controlar los problemas o por lo menos atenderlos de inmediato para que pueda seguir el proceso que estamos haciendo, en este caso, la documentación, ¿no? Gracias, Danilza. También exactamente como Danilza dice, prever un poco anticipadamente, ver qué problemas podrían haber y saber cómo solucionarlos, algo muy importante también de la planificación. Entonces aquí, ¿no es cierto? Notando lo que cada persona ha dicho, creo que ya tenemos varios elementos que efectivamente vienen al caso, ¿no? Si no planificamos, ¿qué podría pasar? Más bien la pregunta, ¿no es cierto? La otra pregunta, aparte de por qué es importante planificar, es preguntarnos qué pasaría si hacemos monitoreos sin planificar. Y vienen muchos de los detalles que ustedes han dicho. No podremos hacerlo en orden, no podríamos anticiparnos a los problemas que podrían surgir. Tal vez vamos a perder de vista ciertos detalles que son muy importantes en el trabajo que estamos haciendo. Pero aquí además les traigo a colación otras cosas que es importante pensar. Cuando uno está haciendo un monitoreo, hay cuestiones también de seguridad, ¿no es cierto?, de las personas con las que trabajamos, no solo con las personas, en este caso, no personas que están en situación de movilidad, pero inclusive personas de nuestro mismo equipo, ¿no? Personas que están trabajando en el campo haciendo levantamiento de la información, que necesitamos también verificar que, por ejemplo, tengan equipos, que tengan medios de comunicación, si es que están trasladándose a una zona peligrosa, por decir, y cómo podrían disminuir el riesgo en situaciones, o qué hacer, cómo se van a comer. Todo esto implica una serie de pasos para planificar cada aspecto del monitoreo que estamos haciendo. Entonces, en realidad, planificar un monitoreo es una labor bastante amplia. Hay muchas cosas que planificar, muchas posibilidades, como decía Danilza. ¿Qué pasa si pasaría esto? ¿Qué haríamos? ¿No es cierto? Escenario A, escenario B. Ahora, lo que también es cierto, yo he dado algunas clases para temas de monitoreo, por ejemplo, de la protesta social. Y en esos casos, no siempre existe el suficiente tiempo para planear. No siempre existe el suficiente tiempo para sentarse a pensar en todas las posibilidades de qué podría pasar. Muchas veces las necesidades son inmediatas y se necesita armar un equipo que sepa lo que tiene que ir a hacer, ¿no siento que tenga una especie ya de protocolo de cómo ir a, por ejemplo, una protesta social y cómo monitorear cuándo no se puede intervenir en una protesta, cómo salvaguardar, como decía, la seguridad del equipo durante una protesta. Y traigo el ejemplo de la protesta justamente para decir que no todos los monitoreos son iguales. Hay algunos que son más urgentes, otros menos, hay unos que tenemos más o menos tiempo para planificar. Entonces espero que el contenido de esta parte respecto de la planificación, sepan ustedes también, como digo siempre, esto es una especie de caja de herramientas, ¿no es cierto?, en donde ustedes van a aprender, digamos, todo aquello que es importante para planificar, digamos, un proceso de monitoreo a fondo. Pero obviamente hay ciertas cosas que tal vez es importante inclusive tomarlas en cuenta, de que en ciertas situaciones hay como digamos, unas situaciones mínimas de planificación. Entonces tengan siempre eso en cuenta de
en la lectura que ustedes hagan de esta parte, ¿qué le ven a ustedes como lo más importante de la planificación? Entonces, para eso vamos a empezar con unas preguntas que de hecho están ¿no es cierto?, en su plataforma, ustedes la van a poder ver. Entonces, de dónde parte, ¿no es cierto?, cómo inclusive pensar en qué es lo más importante, qué es lo menos, qué sería lo inmediato y qué no es. En la plataforma, los documentos se nos plantea que partamos de hacernos las siguientes preguntas. Bueno, en primer lugar, ¿no?, empezando desde acá, plantearnos de manera general, ¿cuál es el tipo de información que se requiere sobre el problema de derechos humanos de investigar? Lo segundo dice, ¿existen o no denuncias de investigar en relación con la situación? Y lo tercero, que a mí estos tres elementos me parecen como lo más básico, ¿no? Y si ya existe, ¿qué información ya está disponible? Y recuerden que este no es el plan de monitoreo, sino este es el plan de la documentación del monitoreo. Entonces estamos hablando sobre lo que va a respaldar la investigación que se está haciendo sobre la situación, ¿no? Entonces, sobre la base de estas respuestas, digamos, podemos decir que vienen las siguientes, ¿no? Sobre eso, puede ser que tengamos una idea no muy clara de qué tipo de información se requiere, o puede ser que sí. Puede ser que hay una denuncia que nos está ayudando bastante a tener el contexto, a tener la documentación en la misma denuncia, como archivos adjuntos, etcétera. O puede ser que no. Y además de eso, ¿qué otro tipo de información ya tiene? Eso es lo básico de dónde partir. Pero luego de esto es, ¿qué información se necesita recopilar para confirmar, enmendar o refutar las acusaciones iniciales? ¿Dónde y de quién se recopilará la información? Es una idea de quién puede tener la información que estamos buscando. ¿Cómo se recopilará? ¿Cuándo se va a recopilar? ¿Quién la va a recopilar? ¿Cierto? ¿Y qué necesito para poder eso, ¿no? ¿Qué equipo, apoyo logístico se necesita? Y por último, ¿cuáles son las posibles limitaciones a que puede encontrarse y que llevarían a una planificación de contingencia? Que es lo que les decía hace un momento. No todas las situaciones que monitoreamos son las mismas. Y por lo tanto, la documentación alrededor de esas situaciones pueden ser también muy distintas. Entonces, les invito, ¿no es cierto?, a que cuando estén haciendo la lectura de esta parte de la plataforma, efectivamente, recalquen, ¿no? Les decía, esto es como por donde empezamos y es lo básico a este lado. Y luego vienen las preguntas clave, ¿no? El dónde, cómo, cuándo, quién, qué, cuáles, en relación a la información que vamos a recoger. Casi siempre en una situación con la que ya somos o estamos familiarizados, las personas muchas veces como que ya siempre tienen una idea de la información o de la documentación que consideran van a necesitar para entender la situación o para hacer un reporte de monitoreo de la situación que se está monitoreando. Y yo les digo esto porque creo que siempre es importante recalcar en lo importante que es ir un poco más allá de lo que ya estamos acostumbrados a hacer o que ya hemos hecho en otros monitoreos, como un poco pensar qué podríamos hacer diferente, qué tipo de documentación que antes no se nos había ocurrido usar, ahora sí podríamos usarla. Y en esta parte, en la parte del plan de documentación, cuando empezamos a pensar en el plan de documentación, esta es un poco la fase en la que, digamos, somos creativos, ¿no? Aquí no estamos todavía pensando en las limitaciones cuando nos hacemos estas preguntas, la pensamos al final en las limitaciones. Un poco aquí es como hacer una lluvia de ideas. Si pudiéramos conseguir toda la documentación posible, ¿qué documentación sería muy importante conseguirla? Y luego vamos un poco dándole forma, ¿no es cierto? ¿Quién podría darnos esa información? ¿Cómo podríamos recopilarla? Y bueno, todo esto también nos va a arrojar
últimamente la respuesta de cuáles son las limitaciones, ¿no? Puede ser que haya información que es importante, pero simplemente sabemos que va a ser muy difícil encontrarla o no. Y también dependiendo de eso, también podemos pensar en qué equipo logístico se necesita. Ahora, en la plataforma ustedes van a ver que este ejercicio está ligado a leer un caso en el que primero se les va a pedir que ustedes, con, digamos, estas ideas iniciales de un plan de documentación, escriban su propio plan de documentación, algo corto. Es decir, les dan un caso, ahorita no me acuerdo el nombre del caso, pero sobre ese caso, de un caso de movilidad humana, ustedes escriben cómo planificarían, qué documentación planificarían recoger. Pero el ejercicio, y esto es lo interesante del ejercicio, es que luego les vamos a dar ya una matriz sobre cómo planificar, sobre digamos, un plan de documentación en sí mismo, que no está aquí. No quiero que todavía lo vean, porque la idea justo del ejercicio es, primero que ustedes hagan un plan como ustedes me han dicho hasta ahora, ¿no es cierto? Hay que hacer un plan porque es importante el prever los problemas, el no hacer algo, ¿no es cierto?, sin pensar en las limitaciones que existirían, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa un poco experiencia que tienen, sobre esta propia intuición que tienen, sobre estas preguntas, se les pide que hagan un plan, pero luego ustedes van a leer el plan que nosotros, digamos, les damos una especie de matriz de cómo hacer ese plan, y luego lo van a comparar. Y eso es algo muy interesante porque ustedes ahí van a comparar las partes que tal vez no habían pensado, ¿no? En cómo hacer este plan de documentación. Entonces, quería explicarles que la tarea va a consistir en eso, en esa parte. Luego de eso, la siguiente tarea es un poco también pensar en algo que está ligado a esta pregunta, que es qué equipo de apoyo logístico se necesita y quién lo recogerá. Y la tarea se enfoca en que ustedes igual piensen qué persona es la adecuada, digamos, qué perfil profesional, si se puede decir, o qué perfil de una persona que trabaja como defensor o defensora de derechos humanos es importante para que haga este tipo de trabajo de recopilar información. La idea de este ejercicio es igual que nos haga profundizar en lo importante que es, por ejemplo, en el tema de movilidad humana, cuando estamos trabajando con personas que han atravesado por los retos de estar moviéndose de un lugar a otro, con o sin su familia, en situaciones precarias, en situaciones de todos los retos que se presenta, el tema de la falta de documentos, el tema de la xenofobia, del racismo, etc. Si estamos pensando en un plan de documentación con casos ligados con este tipo de situaciones, y nosotros, digamos, estamos a cargo de integrar un equipo de personas que van a salir al campo a recopilar esa información, ¿qué clase de personas quisiéramos contratar? Entonces, el siguiente ejercicio se llama anuncio clasificado, y es que ustedes escriban un anuncio del perfil profesional que están buscando para que realice este tipo de trabajo, tomando en consideración todas estas partes, si se puede decir, analíticas de cómo planear la documentación con todas estas preguntas, ¿no es cierto?, que requiere un cierto tipo de, si se puede decir, atención al detalle, ¿no es cierto?, de capacidad de anticiparse a los problemas, etcétera. Pero al mismo tiempo está el otro lado de trabajar en un tema muy específico, con sus retos específicos, de capacidad de relacionamiento que podamos tener con las personas que están en situación de movilidad. Entonces, este es un ejercicio muy interesante también para que ustedes puedan un poco pensar en eso, ¿no? No sé si tiene alguien alguna pregunta o quisieran un poco reflexionar en estas preguntas del tema del plan de documentación. ¿Qué les parece si hacemos brevemente? ¿Sí? Yo quería hacer un comentario, sí, como una especie de comentario reflexión. Claro, claro. Que claro, igual
a veces en este tipo de trabajos uno se da cuenta quizá o sea, aunque todos los actores y actoras son relevantes, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de información, ¿no? Con distintos tipos de informantes. A veces incluso uno se da cuenta después de buscar esa información y es en el proceso de análisis si tomó la ruta correcta con respecto a esto, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que suele pasar allí, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Y que a veces incluso dentro de la planificación o el plan de documentación, bueno, parte de la revisión es poder volver a hablar quizás con actores que eran más relevantes al inicio y uno no lo pudo como prever, ¿no? Entonces Sí, quería como mencionar eso porque el ir hacia atrás yo creo que también es algo que debe estar contemplado en todo proceso de planificación. Por supuesto que sí hay tiempo para eso, ¿no? Pero es parte del ciclo del monitoreo, me imagino que, bueno, en la corroboración, ¿no? sí, Como de la información. sí. Vanessa, creo que lo que tú dices es súper importante porque es un poco hablar de que justamente ¿no es cierto? Cuando hablamos de un ciclo de monitoreo, no hablamos de algo rígido, ¿no es cierto? No hablamos como que cada paso del monitoreo que estamos hablando está en una camisa de fuerza y, digamos, ciertos pasos que decimos pasan en el punto 2A, no pueden pasar después o antes, porque inclusive inherentemente a la recopilación de información, no todo va a pasar al mismo tiempo. Y en eso tienes mucha razón, de que el llegar, pensar, por ejemplo, que va a ser fácil, por mi invento, recopilar o encontrar cierto documento, pero resulta que no fue y eso nos lleva a ver la opción B de qué nos podría sustentar, ¿no es cierto? Lo que esa información que estábamos buscando, que no la pudimos conseguir, nos toca replantearnos. U otros tantos escenarios que pueden darse. Entonces, sí, efectivamente, aquí es un poco esa capacidad que tenemos también de la resiliencia dentro de este proceso de ir, ¿no es cierto?, enmendando el plan conforme se van dando los problemas. Pero yo lo que sí creo, y creo que es mi deber insistir, en que la idea de toda esta idea, toda esta caja de herramientas del ciclo de monitoreo, toda esta metodología, ¿no es cierto? Es hecha realmente sobre la base de la experiencia de personas que han trabajado mucho en esto y la idea era un poco sistematizar esas experiencias de manera que personas que trabajan en esto se puedan enriquecer de esa metodología y esa como idea de cómo hacer esto de manera más ordenada para ahorrar tiempo, recursos, para enfocarse en un objetivo, para que el monitoreo, digamos, complete ese ciclo, ¿no? Y pueda arrojar los resultados que se establecen al principio como el objetivo, ¿no? Si el objetivo, por ejemplo, es monitorear una situación de niñas, ¿no es cierto? Yo siempre traigo el ejemplo, ¿no? El ejemplo de las niñas, en el caso de Ecuador, niñas venezolanas que tienen problemas de acceso a la educación en una provincia X de Ecuador. Si es que esa es la situación que estoy monitoreando, la idea, el objetivo es producir el reporte, ¿no? Les decía, el objetivo del monitoreo es producir un reporte que contenga de manera sólida la información que respalde las afirmaciones que hacemos en este reporte, que nos va a llevar, ¿no es cierto?, el decir las conclusiones. Si tienen acceso, no tienen acceso, tienen un acceso limitado por tales razones. Para eso, hablamos con X persona, hablamos con las niñas, logramos conseguir toda esta documentación. Entonces, esta solidez del reporte definitivamente está ligada a poder planificar esto la mejor manera posible. Y estoy totalmente de acuerdo en que esa planificación puede tener que irse para atrás a veces, pero siempre tiene que seguir adelante, ¿no? La otra cosa, y creo que esto es importante mencionarlo, cuando hablamos del plan de documentación, cuando hablamos de documentar una situación, bueno, en primer lugar, no nos referimos solamente a la información documental, ¿no? Es la información que obtenemos a través de observación, como les dije antes, observación in situ, podemos obtener información a través de ir y ver qué está pasando.
a través de información documental, como dice el ejemplo del slide, ¿no es cierto? Habla de denuncias, eso es un documento. A través de entrevistas, que eso es una herramienta muy importante, las entrevistas nos arrojan información. Eso es parte de la documentación, a través de fotografías, a través de videos, a través de otras documentación, por decir un documental que se ha hecho sobre una situación, sobre un reportaje, sobre una noticia, noticias del periódico, de la prensa, etcétera, etcétera. Todo eso es la documentación que podemos recabar para nuestro caso. Entonces, cuando hablamos aquí del plan de documentación, también les recuerdo que la documentación de la que hablamos aquí es en sentido amplio. Todo aquello que pueda sustentar la información que vamos o que queremos plasmar en el reporte. Bueno, vamos a decidir si la plasmamos o no luego, cuando ya la recopilemos, cuando ya la analicemos, ahí vamos a decidir si va al reporte. Pero en esta parte estamos haciendo esa mirada amplia de decir, esta es la situación, ¿qué información necesitaría para poder llegar al objetivo que tengo, que es producir un reporte que le dé observaciones al Estado, en este caso, de mejorar esta situación, ¿no es cierto? Y el cómo y las especificidades, pues nos va a dar la información que recolectemos, pero en medida, digamos, de una manera general, ese podría ser el objetivo. Entonces, esta parte por eso es bastante amplia y es compleja porque, como lo dijo también Vanessa, puede ser difícil tomar decisiones cuando tenemos recursos limitados, tiempo limitado, personal limitado, de qué tipo de información le voy a poner, digamos, nuestro tiempo, nuestra energía en recopilar y que además sea pertinente con el objetivo que quiero conseguir. Porque no tenemos todos los recursos del mundo para irnos a buscar videos, hacer documentales, ¿verdad? Hacer entrevistas, no siempre es así. Entonces, es una decisión difícil, efectivamente. No sé si alguien tiene otra pregunta. No sé si alguien quisiera compartir en esta fase, digamos, o una fase similar que ustedes hayan experimentado con sus planes de documentación. ¿Qué tipo de información es la más difícil de conseguir en su experiencia? En casos de movilidad, si es que han trabajado con casos de movilidad u otro tipo de casos. David. Sí, a ver, el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un poco particular porque somos un ente público. La ley nos dice que podemos recabar toda la información que requeremos de los cuerpos estatales. Eso está muy bonito en la legislación y es una gran ventaja, digamos. Normalmente la recabamos o la pedimos por vía de oficio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega la hora de los elementos prácticos, las dificultades. No te entregan, mandas un oficio con 8 puntitos preguntando cosas, ¿ya? Y te responden en términos generales, a veces ambiguos. Una que otra vez no te contestan, aunque uno puede ser bastante insistente en ese sentido. Y lo otro es que a veces puede que te lleguen a mentir. Entonces, claro, en casos de movilidad humana es menos probable, ¿ya? Lo he visto mucho más en temas que se vinculan con vulneraciones directas por parte de la fuerza del Estado en contra de personas en contexto de tensiones, lo que fue el estallido social, etc. Pero esto además se venía viendo desde antes, o sea, por algo que el Estado chileno ha sido condenado varias veces ante el sistema interamericano y en relación a temas de debido proceso. Y también en temas de vulneraciones serias como caso de tortura premio-legítima. Pero en definitiva, obtener información directamente de fuentes públicas, ni siquiera para un ente estatal como el instituto, a veces resulta tan fácil. Requiere mucha insistencia, requiere mucha persistencia y requiere probablemente la construcción de un vínculo político previo en el cual se le haga más complicado a la autoridad hacerse el loco o simplemente no decir la verdad. Entonces hemos tenido buenas experiencias muchas veces
Tengo una reunión hoy día en la mañana con Gendarmería, por decir algo, en que nos contaron todo y además habían dispuesto la investigación y tal, pero esa cuestión me demoré como 1 año y medio en construir esa relación. Claro. Entonces, eso es, digamos, para mí lo más difícil es recabar información de fuentes oficiales respecto a casos concretos. Gracias, David, es un muy buen ejemplo. Valeria. Yo creo que en casos de movilidad humana, si bien no pasa siempre, pero muchas veces me ha tocado ver que tenemos información testimonial de sobra, pero lamentablemente hay poca información documental que respalde esa información testimonial, sobre todo porque son personas que viajan durante meses a pie, los documentos se pierden, se rompen, se estropean, son robados muchas veces. Y es complejo para una persona que no tiene un lugar estable donde guardar sus cosas, tener todo ordenado y tener todo al día y tener acceso de repente para sacar cosas de registro civil, aunque sea como por ejemplo por internet, ese tipo de cosas. Es difícil conseguir la conexión para acceder a esa documentación, es difícil mantenerla, es difícil guardarla. Entonces yo creo que el tema de los documentos es bien complejo en situaciones de movilidad humana. Sí, efectivamente, sí, muchas gracias. Vanessa. Bueno, otro elemento que yo añadiría, y segundo completamente lo que dice David, aunque aquí existe una ley de transparencia en Chile, realmente, exacto, no responden o responden a algo muy superficial y uno realmente no tiene como la información, ¿no? Si para un ente como el INDH es complicado, imagínense para organizaciones de la sociedad civil justamente solicitar esa información, aunque existe una ley que permita que lo podamos solicitar, ¿no? Y aún así, bueno, nuevamente, no tenemos cifras exactas pues de situaciones que deberíamos tenerlas, ¿no? Esa por una parte. Por la otra parte, trabajando con personas, bueno, en situación de movilidad humana, es evidente que es difícil realizar en muchos de los casos seguimientos con comunidades migrantes que están en una situación de precariedad muy fuerte, ¿no? Y completamente empobrecidas porque se sigue movilizando, ¿no? Entonces, muchos de los casos, trabajando con algunos grupos de familias, luego era difícil volver a contactarlas porque el número no era el mismo, o porque tenían un número de teléfono de otro país, que fue el país en el que estaban viviendo antes, en su proceso de remigrar entre países, o porque obviamente no tenían una dirección fija, ¿no? Porque estaban durmiendo en carpas o porque estaban durmiendo en espacios transitorios, ¿no? Entonces, en una experiencia reciente nos fue muy difícil hacer seguimiento de algunas familias con las que estábamos trabajando por esa razón, porque incluso tenían números distintos, ¿no? Así que, bueno, creo que el asumir eso, bueno, es otro de los grandes retos, ¿no? Con respecto a justamente, bueno, las condiciones con las que tienen estas personas, estas comunidades, sobre todo, bueno, las personas que están indocumentadas y que acaban de llegar al país, ¿no? Y bueno, esos son los desafíos un poco, ¿no? Porque claro, no es simplemente ir y buscar información y luego no saber qué pasó con la persona, pero lamentablemente a veces las condiciones hacen que uno no pueda hacer ese seguimiento, ¿no? Porque también se sale de las manos eso, ¿no? Entonces quería como comentar eso, ¿no? Que esa es como otra dificultad, ¿no? En esos casos, ¿no? Porque no hay un contacto como estable con esas personas, pues. De acuerdo. Bueno, gracias por lo que acaban de compartir, es súper importante. Bueno, primero respondiendo lo que dijo David, eso me recuerda, yo también tuve una experiencia, no en movilidad, pero en un tema de educación que se solicitó al gobierno de Ecuador hace muchos años. Información respecto del gasto presupuestario en temas de educación primaria, me parece que era. Y nos respondieron, pero ¿cómo nos respondieron? No sé si esto pasa en Chile o en otros países. En lugar de decirnos un poco, o sea, la respuesta era un poco, ¿no es cierto?, que se nos explica, si es que es la palabra, cómo estaba distribuido el gasto en algo mucho más específico, en un lugar más específico, con un sector educativo específico. Pero para responder nos enviaron como cajas y cajas de información impresa de tablas de Excel
sobre el presupuesto, que era como, bueno, aquí está la información, ustedes hagan la interpretación de cómo se está distribuyendo el gasto. Y nadie de mis compañeros y compañeras que trabajábamos teníamos ni idea de cómo hacer ese análisis. Y era una manera muy obvia de querer obstruir el acceso a la información, porque podían habernos dado la información de otra forma. Entonces, entiendo perfectamente lo que dice David, creo que es importante hacer referencia a eso, ¿no? De que, tal como lo dijo David y Valeria, es difícil conseguir información de las instituciones públicas, a veces entre las mismas instituciones. Inclusive a veces cuando se consigue es difícil de entender, porque muchas veces, yo diría, la información como se presenta no necesariamente va a reflejar la información que estamos buscando, aunque no las den. Ese es el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, por supuesto, hay todos estos retos y es muy importante. Y ahora lo que también dijo Vanessa y Valeria, quiero tomar nota de eso porque el monitoreo en general, como está pensado, es como, digamos, de manera general para situaciones de violaciones de derechos humanos. Y movilidad presenta retos muy específicos del monitoreo y efectivamente la situación que ustedes mencionan es uno de los retos que siempre está presente en el momento de planificar un monitoreo, de planificar el levantamiento de la información, es justamente que las personas se están moviendo y por su propia movilidad, desde la situación de las personas que trabajan con comunidades migrantes, se enfrentan a esta, si se puede decir, movilidad de la información también. Creo que la idea de hablar de eso, la idea de traer esto al frente es muy, muy importante. ¿Por qué? Yo hablaría que si volvemos de nuevo a las bases de qué es el monitoreo, de para qué estamos haciendo un monitoreo. Recuerden que un monitoreo no es hacer un caso, ¿no? No es trabajar sobre un caso de una persona. Podemos hacer monitoreo de un solo caso, pero no es que estamos nosotros siendo el abogado o la abogada, ¿no es cierto?, de la persona con la que trabajamos, si es que es un caso individual. El monitoreo es, tal como la palabra lo dice, es entender la situación. ¿Para qué? Para justamente que nuestro reporte pueda hacer que otra persona inclusive lo entienda más que nosotros mismos, si se puede decir. Ustedes, a través del monitoreo, van a construir una herramienta que permite a la sociedad, que permite a los jueces, que permite a los políticos, a las jueces también, y a las mujeres políticas, que permite al mundo entender lo que ustedes están monitoreando. Ese es el punto del monitoreo. Y si parte del problema es todos estos problemas en el acceso a la información, en la documentación de estas situaciones, eso es lo que debe estar en su reporte, ¿ok? Eso es lo que quisiera que se haga mucho énfasis, porque a la final ese reporte debe generar, y eso nos han dicho debería ser el objetivo de otro curso, cómo se hace el seguimiento ya con el reporte, ¿no? ¿Qué podría ser un reporte? Un reporte podría cambiar políticas públicas, un reporte puede mover, ¿no es cierto?, medidas legislativas, medidas a nivel internacional, para que estas situaciones puedan mejorar. El tema de la documentación de personas migrantes es un problema, pero no dejamos de pensar de que tal vez hay una forma, ¿no es cierto?, de apoyar a las personas para que este proceso de seguimiento y de su información, de alguna manera podamos mejorar en su labor de buscar apoyo, ya sea de servicios sociales o apoyo jurídico, ¿no? Tal vez pueda haber una forma a través de los documentos que nosotros estamos generando como monitoreos, de que vamos a terminar con una idea de cómo mejorar este tema de la documentación que también resulta ser móvil. Yo no tengo aquí la respuesta, pero creo que es importante pensar en que ustedes tienen una herramienta muy importante como es escribir un reporte de estas situaciones, que sí puede tener un impacto muy grande en esas mismas situaciones, ¿ok? Creo que eso es un tema muy interesante para pensar en las mismas recomendaciones. Quisiera abarcar los 3 últimos puntos de la semana de 3, ¿no es cierto? En la semana 3, como les digo, nos enfocamos en plan de documentación.
hemos visto de manera general lo que les decía, es importante pensar por qué es importante planificar, que hemos hablado un poco ahora. Luego estábamos diciendo qué tipo de persona es la que debe trabajar en este tipo de recolección de información, qué tipo de, bueno, en la plataforma decimos talento se necesita, ¿no? Pero qué tipo de compasión necesita esa persona, pero al mismo tiempo también de conocimiento técnico necesita esa persona que está recopilando información, que va a hacer entrevistas, que tiene que trabajar con lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? Con saber que las personas se están moviendo, que el día de hoy están aquí y mañana pueden estar en otra parte, que sus teléfonos están cambiando, que no tienen papeles o que los papeles tienen ciertas cosas pero no otras porque ya se les quedaron en otra parte. Entonces, ¿qué tipo de empatía, si se puede decir, qué tipo de habilidades, de experiencias se necesitan para trabajar recopilando este tipo de información que sustenten estos casos? Luego de eso hay tres aspectos más, digamos, partes más de la semana 3. La una es indicadores. Nosotros, yo creo, en la metodología del curso se mete mucho el tema de indicadores, porque a pesar de que yo siempre digo, existe falta de información, ustedes mismos han dicho, no hay estadísticas, ¿no es cierto? Pero siempre es importante ir y mirar si podemos encontrar algún tipo de indicador, alguna información que alguien haya producido, alguna forma de mostrar ya a nivel empírico la situación de una vulneración a un derecho, ¿no? Y si eso está relacionado con nuestro caso, pues es relevante para el tema de recopilar información. Entonces, ahí hablamos de eso también. Y finalmente, las últimas 2 secciones, la una ya es información documental, o sea, hablando ya de documentos escritos. Ahí se les da una ficha que ustedes la van a leer sobre cómo se puede hacer el seguimiento de los documentos que tenemos. Valeria nos decía, generalmente en estos casos tenemos demasiada información documental. No, perdón, tenemos demasiada información de entrevistas, pero a veces no existe la suficiente información documental. En otros casos a veces es al revés, ¿no? Cuando un caso, por ejemplo, ya está judicializado, a veces pasa que existe mucha información de documentos, pero toca hacer el seguimiento de los documentos que existen. Entonces, ya sea que haya muchos o pocos, la ficha que está en la plataforma, que todas estas fichas yo les recomiendo igual que las descarguen, las impriman, tengan una carpeta en su computadora y ya vayan recopilando todos estos documentos que les van a servir para su trabajo. Esa ficha también yo creo les puede ser de gran utilidad, porque como les digo, les va a ayudar a hacer seguimiento de los documentos que ya tienen para la situación o el caso que están monitoreando. Entonces es una ficha interesante porque les da ya una plataforma, o sea, una matriz, ¿no es cierto? ¿Qué documento es? ¿Cuándo lo consiguieron? ¿Quién se los dio? ¿Qué información tiene? E inclusive en la ficha, ustedes pueden incluir documentación que todavía no tienen, pero que saben que existe y deberían poder conseguirla o quisieran poder conseguirla. Entonces, ustedes saben que una organización, ¿no es cierto?, tiene algún informe que es importante para su caso. Ustedes todavía no lo tienen, pero saben que debería ese documento llegar a sus manos en algún momento, lo ponen en la ficha y también lo marcan como pendiente, ¿no es cierto? Entonces, este documento les puede ser de gran utilidad, como digo, para hacer el seguimiento de los distintos documentos que son importantes para su caso. Yo les digo, si yo hubiera tenido estas herramientas en otros monitoreos, me hubiera encantado poder sistematizar la información así, porque muchas veces puede ser desbordante todo el trabajo que se hace, más el tema de planificar y sistematizar este tipo de monitoreos. Y finalmente, la última sección de la semana 3 es la observación in situ. Esto también, como les dije, es otra herramienta, ¿no?, de la documentación, la observación, la información documental, las entrevistas que la vamos a ver la siguiente semana, el acceso a la información pública que la vamos a ver la otra semana. Entonces, en la observación in situ igual les damos unas pautas de cuál es el objetivo de hacer una observación y cómo hacer una observación. Ahí también tienen como unas pautas muy específicas de cuál es el rol de una persona que está haciendo el monitoreo en una observación y cómo eso es diferente de otro tipo de recopilación de la información.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Genial. Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar aquí en la videoconferencia del día de hoy. Realmente es un gusto trabajar con todos ustedes, con todos y todas. Espero, como digo, que les esté sirviendo. Yo sé que es un reto tener el tiempo y también la disposición, porque uno está cansado a veces y luego sentarse a hacer deberes no es fácil. Pero yo les puedo decir y les invito siempre a pensar que muchas personas que ya han hecho este curso, a pesar de que puede ser un reto a veces, terminan el curso siempre sintiendo que han aprendido algo que les va a servir para su trabajo. Y yo estoy segura de que eso va a ser así. Como digo, no es una camisa de fuerza de que van a usarlo todo específicamente, pero muchas de las herramientas y la idea del ciclo les va a ayudar mucho. Espero que así sea, ese es el objetivo. Siempre obviamente todos ponemos nuestra propia autocrítica en las cosas, nuestra propia forma de mejorar las cosas que hacemos, y eso está bien. Pero realmente esperamos que esta base les sirva mucho para mejorar el trabajo, para transmitírselo a sus colegas y lo más importante, por supuesto, para que el trabajo que hacen por las personas que lo hacen, pues sea siempre más efectivo y su trabajo de ayuda, de colaboración, pues siga con éxito. Entonces, nos vemos la próxima semana, el jueves a las 6 hora Quito. Muchas gracias, Carolina, Muchas por el gracias. apoyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, Chao, buenas chao. noches, que estén bien. Chao, chao a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.